Ahora sí. Entonces, bueno, veníamos diciendo acá que todo lo que hemos visto funciona cuando nuestros datos están separados a la misma distancia. Y cuando digo separados a la misma distancia, hablo de el eje X. Entonces, todos estos casos y todas estas estrategias que hemos utilizado nos sirven si nuestros intervalos están así, tal cual. Todos separados iguales a la misma distancia, lo cual en la práctica no siempre es posible. No siempre podemos encontrar la misma separación entre los datos. Y a veces tenemos que trabajar simplemente con los valores tal cual como los tenemos. Entonces, vamos a mirar qué podemos hacer cuando tenemos segmentos desiguales, ¿sí? Entonces, en particular con la integración, ¿qué haríamos? Entonces, bueno, básicamente no es que haya mucho que hacer, sino aplicar la regla que no requiere de que los segmentos sean iguales, ¿sí? Entonces, la del trapecio es la mejor regla que me tiene cada intervalo por separado y por lo tanto yo no necesito que la separación entre ellos sea igual. Entonces ahora, en lugar de tener una sola h, vamos a tener un h asociado a cada intervalo. Y sobre cada intervalo aplicamos la regla del trapecio. ¿Sí? Entonces el intervalo 1 tiene su h y me relaciona a x1 y a x2. Tienen una separación entre ellos de h1 y sobre ellos yo aplico la regla del trapecio. Esa es una parte de la integral. Luego le agrego el intervalo 2, que es entre h2, entre x2 y x3, una separación de h2. Aplico el trapecio, lo voy sumando y de esta manera sucesivamente hasta que termine mi cantidad de intervalos. Aquí pues no hay mucho que ver, no hay mucho que discutir. Simplemente aplicamos la regla del trapecio, en este caso con 2 puntos. Y para cada segmento vamos a obtener nuestros resultados. Tenemos el mismo ejemplo, f de x igual a 0.2, bueno, el polinomio que habíamos visto de orden 5, integrado desde 0 hasta 0.8. Ya conocemos cuál es el valor exacto de la integral, ¿cierto? Pero ahora tenemos este conjunto de datos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos, que serían 10 segmentos. Pero si nos fijamos, la separación entre ellos no es la misma. ¿Sí? De 0 a 0.12, de 0.12 a 0.22. Bueno, aquí sí más o menos vemos un patrón de separación, pero aquí cambia a 0.04 entre ellos, y aquí vuelve a cambiar a 0.1, y de esta manera no tenemos datos igualmente espaciados. Entonces es una oportunidad para aplicar aquí la regla del trapecio en cada uno de estos segmentos. Entonces, desde acá, desde 0 hasta 0.12, el primer segmento, el h es por supuesto 0.12. ¿Y qué hacemos? Simplemente combinamos la diferencia entre las dos. 1.3 menos 0.2 dividido en 2. Bien, realmente es una suma. Aquí estos signos están mal, tengo que corregirlos. Entonces vamos a reescribir toda la ecuación. Entonces les decía, la integral va a ser igual
al segmento 1 más segmento 2 más segmento 3. Dijimos que eran 10, ¿no? Hasta el segmento 10. Y en cada una de ellas aplicamos la regla del trapecio, que es promediar las imágenes y multiplicarlas por h. Entonces, para el segmento 1, tenemos un h sub 1, que es 0.12 menos 0, o sea, 0.12. Y a ese 0.12, vamos a ponerlo mejor aquí, 0.12. Va a multiplicar a el promedio de las imágenes, que es 0.2 más 1.309729. Entonces, 0.2 más 1.309729 dividido en 2. ¿Cierto? Eso sería el segmento 1. El segundo segmento tiene su propio h, que es 0.22 menos 0.12. Eso es 0.1. 0.1 y lo mismo. Aplicamos entonces la regla correspondiente del trapecio para ese, que es promediar estas dos, 1.3 y 1.3, y dividirlas entre 2. Entonces, dividido entre 2, 1.309719, 9729, lo que es, sí, 9729. Vean varios errores acá. Más 1.305241. Verifiquemos que aquí esté bien, que coincida. 5241 dividido entre 2, ¿sí? Vamos a bajar esto un poquito para que se vea mejor. Vamos a dejar aquí los puntos suspensivos. Vamos a hacer uno por ahí intermedio. Vamos a hacer, digamos, este de acá puede ser estos. Hagamos los dos últimos. ¿Sí? Entonces, tendríamos, el penúltimo sería de acá, de 0.64 a 0.70. La diferencia es 0.70 menos 0.64, que sería el valor de h. De hecho, vamos a ponerlo tal cual. 0.7 menos 0.64. Eso nos da 0.06, pero aquí nos queda más fácil identificar que corresponde a la diferencia entre x. Y la suma de las imágenes, 2.36, bueno, 2.363 más, bajémoslo más, 3.181929. Subiría aquí. 3.1819, no, 182919. 1929. ¿Listo? Dividido entre 2 y al final le sumamos la última parte. 0.8 menos 0.7, eso sí nos da facilito 0.1. Y a ese 0.1 lo multiplicamos por lo mismo. Dividido en 2 y entre 2 va la suma, que es 0.232. Aunque no estoy seguro si es 0.232. Vamos a verificar en los ejemplos anteriores.
Este es el de las derivadas, estamos haciendo el de las integrales. Ah, bueno, sí, 0.232. Estaba bien. Entonces volvamos por acá. 2.363 más 0.232. Y este sería todo el valor de nuestra integral. Vamos a ponerle de pronto un tamaño más pequeño. Vamos a pasar esto por acá. Así. Y ahora sí. Esto sería lo correspondiente a aplicar esa regla del trapecio de forma múltiple, pero con intervalos desiguales. Es una regla del trapecio para cada segmento. En aplicación, pues es mucho más práctica, porque aquí simplemente tenemos que aplicar la regla del trapecio de forma iterativa e irnos desplazando sobre el conjunto de puntos. Pueden verificar este error. Bueno, no sabemos si este error será el que corresponde. Puede que me haya equivocado cuando lo calculé. Aquí teníamos varios errores. Pero bueno, en general vamos a tener un error de ese orden, ¿sí? Entonces va a ser un error bastante bajo. Bueno, aquí, porque tenemos pues una cantidad bastante grande de puntos. Ahora, si nos fijamos en la separación, hay lugares donde sí teníamos intervalos del mismo tamaño seguidos. Por ejemplo, aquí tenemos dos segmentos que tienen el mismo tamaño, 0.1. Acá tenemos 1, 2, hasta acá 3 serían que tienen una distancia de 0.04. Y acá tenemos dos intervalos que tienen una distancia de 0.1 otra vez y que son consecutivos entre sí. Eso quiere decir que allí sí podríamos aplicar de pronto las reglas de Simpson y mejorar sobre esa parte, sobre ese subsegmento, por llamarlo de alguna manera. Allí podríamos aplicarlo y mejorar la estimación que corresponde. ¿Sí? Entonces ya no aplicaríamos solo la del trapecio, sino tendríamos que verificar, bueno, cuántos intervalos seguidos tienen la misma separación y qué regla puedo aplicar yo sobre esa cantidad de segmentos. ¿Listo? Entonces volvemos al mismo ejemplo. Pero ahora vamos a ordenar los segmentos en función de la separación. ¿Sí? Fíjense que aquí teníamos 10 segmentos o 10 intervalos de diferentes tamaños. Estos intervalos en X están en esta parte de la tabla. ¿Sí? De 0 a 0.12 es el primero, que es el que está aquí. Luego de 0.12 a 0.22. Pero fíjense que aquí tenemos que de 0.12 a 0.22 y de 0.22 a 0.32 haz la misma distancia. Entonces esto lo puedo agregar como un gran segmento 2 y aquí puedo aplicar la regla de Simpson de un tercio. ¿Sí? Lo mismo pasa con los siguientes, de 0.32 a 0.36, de 0.36 a 0.40 y de 0.40 a 0.44, todos tienen esa misma separación, 0.04. Y entonces yo puedo utilizar estos tres segmentos para, claro, aplicar la regla de Simpson de 3/8, que tiene una precisión mucho más alta, y eso me ayuda a mejorar mi resultado final. Luego viene 0.44 a 0.54 y 0.54 a 0.64. Otra vez dos intervalos, puedo aplicar la regla de Simpson de un tercio. Y bueno, en los dos últimos sí no puedo aplicar nada porque hay una separación de 0.06 y de 1. Entonces los pongo por separado y aplico la regla del trapecio. ¿Listo? Fíjense cómo yo voy combinando intervalos que tienen la misma separación
para aplicar convenientemente las reglas que me dan una estimación más precisa, ¿sí? Y de esta manera lo puedo hacer para cualquier ejemplo con datos separados irregularmente. En este caso, lo hacemos igual, ¿sí? El primer segmento, tal como lo hicimos por acá, de esta forma con la regla del trapecio. Listo, fíjense que aquí sí está bien el signo. Pero para los otros dos, acá, o lo que llamamos segmento 2, que realmente son el intervalo 2 y el intervalo 3, aplicamos la regla de Simpson de un tercio, ¿sí? Esa regla de Simpson pues tiene por supuesto su estructura característica, donde involucra ya los 3 puntos del segmento, y eso me va un segundo resultado parcial. Aquí ya tenemos un resumen de esos resultados, ¿sí? Aquí vamos con la regla del trapecio, con un resultado parcial, regla de Simpson de un tercio sobre esos dos segmentos o esos dos intervalos. Luego eran 3 seguidos que tenían la misma separación, aplicamos la regla de 3 octavos y eso nos da otro resultado parcial. Vamos al segmento 4, que es la combinación de estos dos intervalos, donde de nuevo podemos aplicar la regla de un tercio Simpson. Y los dos últimos, que van con el trapecio, pues también aportan su granito de arena para el resultado final. ¿Qué tenemos? La integral la estimamos como la suma de estos resultados, tal como lo habíamos hecho antes, como la suma de esos resultados parciales. Y el resultado pues sería correspondiente a, bueno, aquí no aparece el resultado final, así aquí está, 1.603641, que tenemos un resultado o una integración con un error del 2.2%. ¿Sí? Si creemos que este resultado de 2.8 es correcto, entonces tendríamos una disminución que no es muy significativa, pero que si extrapolamos de pronto a otro tipo de problemas con una cantidad de puntos con diferente separación, nos puede permitir tener una mejor estimación de acuerdo a la forma en la que nosotros utilicemos esta regla de combinar las reglas también de manera conveniente según los intervalos consecutivos que sean iguales. ¿Listo? ¿Vamos claros ahí? Sí, señor. Bien, perfecto. Bien, aquí hay pues algunas consideraciones que corresponden a la integración con segmentos desiguales. Entonces, lo que les decía hace un rato, aplicar el trapecio a cada intervalo pues es relativamente sencillo. Es simplemente poner a iterar cada intervalo, calcular el trapecio con los valores respectivos y sumar todo el resultado al final. Entonces, esta implementación es bastante rápida y nos puede servir como una primera estimación, ¿sí? Como un valor que nos da una, digamos, aproximación inicial que nos puede servir de pronto si queremos hacerlo de manera rápida. Ahora, si queremos mejorar de pronto esa estimación, hacemos lo que hicimos con este nuevo ejemplo, que es, bueno, donde podíamos aplicar las otras reglas de Simpson, y si dos segmentos consecutivos son de igual longitud, o si tres segmentos son de igual longitud, entonces podemos aplicar la regla de Simpson de un tercio o de 3 octavos, dependiendo del caso conveniente. Y si los segmentos tienen longitud diferente, pues ahí sí ya no hay nada que hacer, entonces implementamos la regla del trapecio tal cual. ¿Sí? Al tener en cuenta esta consideración de la regla del trapecio o de la regla de Simpson de un tercio,
o de la regla de Simpson de 3/8, de acuerdo al número de segmentos o de intervalos consecutivos que tengan igual longitud, entonces nosotros podemos complicar de pronto un poquito el algoritmo, pero podemos ganar en precisión, ¿sí? Entonces, por eso aquí vemos un método que puede ser bastante simple, como una aproximación rápida, o un método que podemos de pronto elaborar un poco más para tener una precisión más alta. ¿Listo? Aquí, de hecho, nos damos cuenta de cómo sería justamente esos algoritmos. Vemos acá la integración con segmentos desiguales para el trapecio, y de hecho esta funciona no solamente si los segmentos son desiguales, también podemos utilizarla para segmentos iguales. Y es básicamente hacer un for donde vamos agregándole a una variable o a un acumulador de suma la regla del trapecio aplicada justamente a el punto o los puntos donde estamos ubicados. ¿Sí? Si estamos en el intervalo i, entonces estamos entre xi y entre xi más 1. La diferencia o el valor de h pues es la diferencia entre x, y la regla del trapecio la complementan el promedio de las dos alturas. Esto se va iterando de manera consecutiva y al final obtenemos la suma, ¿sí? La suma de eso es el resultado de la aproximación a través de la regla del trapecio de aplicación múltiple con segmentos desiguales, ¿sí? Por eso vemos aquí un algoritmo bastante sencillo que no creo que haya muchos inconvenientes de implementar y que nos puede dar una estimación rápida. Ahora, si vamos de pronto al algoritmo mejorado, de pronto se ve un poco más complejo, ¿sí? Donde, bueno, vamos a tener el mismo for, pero debemos mantener una memoria donde tenemos un h inicial y un h final. Si esos h's son iguales, es decir, aquí pues vemos de pronto con una tolerancia, porque en la práctica pues de pronto pueden ser no exactamente iguales, pero sí diferir en cifras muy pequeñas y los podemos considerar iguales. Pero aquí, digamos, estrictamente debería decir si h sub f es igual a h. Esto sería como la forma más directa. Entonces, si los intervalos son iguales y si la cuenta que llevamos es de 3, entonces aplicamos la regla de Simpson de 1/3. Sería, si llevamos la cuenta en 3, pues serían 4. Podemos aplicar 2 veces la regla de Simpson de 1/3. Y ahí vamos llevando la cuenta. Si no vale 3, pues entonces le agregamos 1. Si vale 2, podemos, bueno, de acuerdo al resultado, podemos aplicar la del trapecio, la Simpson de 1/3 o la de Simpson de 3/8. Bueno, aquí voy a dejar de nuevo como lo tenemos originalmente, con la tolerancia, ¿sí? Pero aquí básicamente pues es la forma en la que nosotros escogemos y llevamos la cuenta. Eso, para eso está la variable k. Silencio, por favor. Decía, llevamos la cuenta en la variable k, ¿sí? De cuántos intervalos van a ir apareciendo de manera consecutiva o cuántos llevamos. Entonces aquí, por defecto, siempre llevamos un segmento igual. Si al obtener obtenemos un segmento igual, pues entonces tendríamos 3 y 1 más 4. Entonces dejamos este de aquí. Si llegamos a tener, bueno, el número de segmentos que si van 2, fíjense que aquí pues ya estos sí son diferentes, ¿sí? Entonces,
Hay que tener en cuenta, bueno, el condicional. Todo esto es en caso de que h y h sub f sean iguales. Si son diferentes, pues ahí sí es con los que quedamos. Entonces, si son diferentes y quedamos con uno, hay que aplicar el trapecio. Si son diferentes y quedamos con dos, pues aplicamos Simpson de un tercio. Y si son diferentes y quedamos con tres, aplicamos Simpson de 3/8. Y volvemos a un intervalo igual para poder repetir el procedimiento. Y aquí vamos actualizando el valor de h. ¿Sí? Entonces el valor de h, que es, digamos, h inicial, es el valor de h sub f, y pasamos a una nueva iteración. Finalmente, todo eso lo vamos a almacenar en una variable sumatoria, y ahí podemos obtener nuestro resultado con la integral. ¿Listo? De manera similar, si queremos hallar resultados con la derivada, y de la misma forma tenemos datos irregularmente espaciados, podemos ajustar un polinomio de interpolación. De hecho, pues nosotros no lo vamos a hacer, pero es lo que se hace, de segundo grado. ¿Sí? En este caso utilizamos, o se utiliza Lagrange convenientemente, y este polinomio, que por supuesto tiene una estructura, se deriva analíticamente. Es decir, ajustamos el polinomio a los datos, que son, pues por supuesto necesitaríamos al menos 3 puntos. Lo derivamos, entonces al derivarlo obtenemos esta expresión, y de nuevo, esta expresión está en términos de esos 3 puntos. X y menos 1, xy y xy más 1. Y por supuesto, f de xy menos 1, f de xy y f de xy más 1. Y con esos valores generamos nuestro propio resultado, que me permite estimar la derivada no solamente en un punto particular, sino en un punto general de cualquier, dentro del, o mejor dicho, en cualquier punto dentro del intervalo determinado por esos 3 puntos. Bueno, realmente sería por los extremos de esos 3 puntos. La ventaja es que, como estamos haciendo un polinomio de interpolación, no es necesario que esos 3 puntos estén igualmente espaciados, ¿sí? Y bueno, pues esto ya viene un poco más asociado a la demostración, que esta estimación de la derivada tiene una exactitud similar, es decir, del mismo orden que la que hacíamos con la diferencia centrada. O sea que, bueno, esto es una aproximación bastante cercana de lo que nosotros podríamos estar necesitando. Eh, un último concepto es si tenemos integrales abiertas. Entonces, esto quiere decir básicamente que tenemos los puntos dentro de un intervalo. El intervalo pues es entre A y B, pero no coincide con los puntos, ¿sí? Entonces, estos límites del intervalo no conocemos ni siquiera el valor de la función en ellos, solamente conocemos 3 puntos internamente, y para ello aplicamos unas fórmulas en particular. Fíjense que muchas de ellas se parecen a las que ya hemos visto con las diferencias centradas, diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás, para el orden respectivo, ¿sí? Pero entonces, bueno, aquí realmente son integrales, y es básicamente aplicar una regla similar a las que hemos realizado, que son sumas ponderadas de las imágenes o de la función evaluada en los puntos, multiplicado por el valor de separación de este intervalo, ¿sí? Pero esta última parte pues no la vamos a mirar, simplemente es para que quede como de pronto la idea de cómo se resolverían las integrales si los intervalos no están definidos dentro de los puntos que yo conozco. ¿Listo? ¿Queda alguna última pregunta? No, señor, todo claro.
Realmente la dificultad no es muy alta. La dificultad vendría